martes, tengan todos ustedes, hoy martes 22 de mayo 2018, preparados para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Martes de un punto candente en la economía. Fidel y David, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Darcy. Hola, ¿cómo estás, Darcy? ¿Cómo estás, Fidel? Bien, bien. Efectivamente, amigos, hoy, como acostumbramos los martes, vamos a estar analizando un tema de importancia. Y esta semana, en vista de la trascendencia del evento electoral del domingo pasado, 20 de mayo, nos preguntamos, ¿qué va a pasar con la economía venezolana ahora, después del 20 de mayo? Esa es precisamente la pregunta que nos hacemos, porque para todos no es secreto que resultó reelecto el presidente Maduro para una segunda gestión de 6 años y una prolongación de un sistema político de gobierno y un modelo económico que trascenderá, pasará de los 20 años. Bueno, sí, vamos a seguir con esta temática de mucho interés y que ya no vamos a decir que nos preocupa, que nos angustia, sino que tenemos que explicarnos, reflexionar, preguntarnos qué pasará ahora después del 20 de mayo, sobre todo en el ámbito económico, porque el contexto económico nacional está prácticamente implosionado, con una hiperinflación donde hay proyecciones de más de 160.000% a finales de este año. Otras encuestadoras dicen que llegaremos a 300.000, con una canasta básica que se nos hace imposible a los venezolanos poder comprarla, dado nuestro nivel de ingresos, con una devaluación, una caída en la producción general, específicamente también en el sector petrolero. Parece de contar, David, ¿qué pasará con la economía? Los gobiernos dependen de la confianza. Si un gobierno genera confianza, tiene acceso a mercados financieros, hay un nivel de inversión que llega, hay inversiones extranjeras, se mueve la inversión nacional. Cuando un gobierno genera desconfianza, no tiene vialidad, no tiene acceso a mercados financieros internacionales, no hay generación de confianza, no hay inversión extranjera, la misma inversión nacional se paraliza. ¿Y cuál ha sido la historia hasta ahora de la gestión del gobierno Maduro? 1. Y la proyección para el 2. La gestión de Maduro se ha deslegitimizado. Ya no lo considera, es decir, ya el hecho de que el Grupo de Lima, 14 países de Latinoamérica, la Unión Europea o los Estados Unidos no reconozcan la legitimidad de las elecciones, hace que tampoco haya legitimidad del gobierno, al menos internacionalmente. Exactamente. Ahora bien, la economía venezolana necesita una reconstrucción. La economía tradicional venezolana está muriendo, lo que se ha llamado el petroestado. Es decir, el petróleo mismo está colapsando como acción económica. La reconstrucción de la economía tiene que basarse en la creación de una empresa privada sólida, no solo en áreas tradicionales, sino en áreas no tradicionales. Correcto. Es decir, el sector de energía venezolano tiene que abrirse al trabajo e inversión de los venezolanos. Tiene que abrirse, lo que se llamó áreas estratégicas como la siderúrgica, el aluminio, tiene que abrirse al sector privado. Tiene que permitirse que los venezolanos trabajemos, invertimos y progresemos en todas las áreas de la economía venezolana. Ese es el deber ser, y para donde tendrá que apuntar el país en el futuro, sin lugar a dudas. Sin embargo, y en un futuro muy cercano, sí, pero indudablemente. Sin embargo, lo que tenemos hoy es una reelección de un gobierno, aun cuando no sea reconocido internacionalmente y tampoco, y hay que decirlo, internamente por un alto porcentaje de la población, marcado por el nivel de abstención que se presentó en estas elecciones, que si creemos en los datos del Consejo Nacional Electoral fue del 54%. Entonces, eso es importante. Ahora, indiferente, el gobierno está allí, Maduro gobernará para 6 años, y ¿qué podemos esperar entonces? ¿Cuál es el futuro inmediato en este periodo con este gobierno y con las políticas que se han venido desarrollando? Porque no podemos esperar, en realidad, hay que ser claros, concisos, coherentes, honestos. ¿no? Honestos con nosotros mismos. No podemos esperar en realidad un cambio radical en las políticas. De hecho, eso no es lo que se ha anunciado.
Bueno, hay quien esperara que hiciera un giro de 180 grados el señor Maduro y quien intentara tal vez hacer algún tipo de ajuste económico. Tal cosa yo lo veo improbable. Yo también, para ser franco. Si no hay un cambio si no hay un cambio en la actitud del gobierno, la economía venezolana va a un colapso. La PDVSA está exportando cada vez menos. Exacto. Estamos menos de 2 millones. 1.500.000. Y es probable que nos convirtamos en un productor marginal de petróleo. Sí, ayer de hecho lo comentábamos, Exacto. ¿no? Que Venezuela no necesita sanciones internacionales ni bloqueos petroleros para perder los mercados internacionales, porque al paso que vamos, dentro de un año no estamos exportando petróleo. Entonces aquí vale preguntarse cuál será el margen de maniobra de un gobierno que no está legitimado por la comunidad internacional, donde aún los devotos, más devotos, fieles y seguidores del chavismo, pues ya no creen prácticamente, porque el efecto de demostración ante la precaria y crítica situación económica es cada vez más extrema. Entonces, ¿cuál será el margen de maniobra que tendrá el gobierno? Para el próximo segmento queda esta pregunta, así que todos muy atentos, vamos a cumplir compromisos comerciales. Bien, amigos, continuamos aquí con ustedes en este martes. Lo podrán ver el programa con toda seguridad en reposición a las 2 de la tarde. En este momento está en cadena la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, nosotros continuamos aquí grabando el programa precisamente para que ustedes lo puedan tener a las 2 de la tarde. Estamos en un punto candente de la economía, conversando sobre qué pasará con la economía venezolana después del 20 de mayo de las elecciones que acabamos de tener. Y quedó en el aire, por cierto, Darcy, un comentario, una pregunta. ¿Era? Sí, ¿cuál va a ser el margen de maniobra de aquí en adelante, sobre todo donde el presidente Maduro ya tiene 5 años de gobierno en adelante, y ante un gobierno que no tiene ninguna legitimación por parte de la comunidad internacional? Ya le dijimos, el Grupo de Lima, la Unión Europea, Canadá, los Estados Unidos, para contar, el Grupo de los 20, la poca credibilidad, porque yo lo dije anteriormente, ni los más devotos siervos del chavismo van a creer en las promesas que ha hecho el presidente Maduro en sus días de campaña electoral antes del 20 de mayo, donde prometió que él dijo que tiene un plan económico que va a impactar todo el planeta Tierra y que inclusive necesita 6 años para darle un cambio radical a la economía. ¿Quién cree esto? Pero se sigue hablando de guerra económica, Darcy, de que se va a combatir la guerra y vencer la guerra económica. O sea, se mantiene el discurso y por lo tanto uno no puede evitar pensar que se van a mantener las mismas líneas de política. ¿Cuál será el margen de maniobra del gobierno, David? Bueno, primero la historia de la guerra económica es buscar a alguien a quien echarle la culpa. Claro. O sea, nosotros tenemos las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy en día, es ese modelo económico. Nadie nos está haciendo guerra económica. Por supuesto. No existe un bloqueo, no existe una sanción a la comercialización del petróleo venezolano. Lo que sí tenemos es un modelo económico que está produciendo inflación, que está produciendo una depresión económica a un borde de colapso. Y altos volúmenes a grandes escalas de hambre, padecimientos de los venezolanos. Sí, y eso es lo que en ciencia política llamamos un Estado fallido. O sea, un Estado administrado por un gobierno que no tiene la capacidad de responder y de atender las necesidades del país y que por lo tanto lo postra en una situación grave de crisis. Eso es lo que estamos viviendo. Al borde de una situación humanitaria. Y ya estamos llegando, bueno, quizás ya estamos en la situación humanitaria, probablemente. Está hablándose de hacer campamentos de refugiados en la frontera venezolana, está con dinero de las Naciones Unidas. Estamos en, como tú dices, un Estado fallido, un Estado que no puede cumplir con los mínimos servicios. Que no garantiza nada, en absoluto. Que no ni garantiza salud, ni nada. Ni trabajo, ni vivienda, ni nada. Y un modelo económico que nos lleva a un peligroso colapso. ¿Qué se puede predecir? No se puede predecir qué puede pasar, pero pueden pasar cosas muy graves. Y muy delicadas. Sí. Este es como el país de Alicia, amigo. Aquí puede pasar cualquier cosa
en cualquier momento. Delicado, muy delicado. Muy delicado. Lo cierto es que tenemos entonces esta situación digamos, de un gobierno en condición de inestabilidad económica marcada y de inestabilidad social y evidentemente con estabilidad política aparente, pero estamos en una situación muy delicada en el país. Sí, donde el sector petrolero está pues altamente colapsado al punto que se Muy está delicado. en un default selectivo, nada más con los problemas que tiene la petrolera con sus acreedores. El año pasado nada más pudo cumplir compromisos de pago nada más del bono PDVSA 2020 y eso porque estaba en alto riesgo. Las acciones que tiene en Citgo. Igualmente, bueno, la producción, lo hemos dicho, está en un descenso que se están perdiendo 100.000 barriles por mes, al punto que especialistas petroleros como Luis Oliveros ha dicho que llegaremos a, ya en menos de 9 meses perderemos la categoría, la condición de exportadores. David lo dijo hace rato, igualmente ya llegaremos a ser, somos productores marginales, se han perdido muchos mercados. Y es increíble porque eso se ha perdido aquí por mala gestión, por un manejo impropio de incapacidad en la industria petrolera, no solo en la producción y en la comercialización, sino en el aspecto financiero, ¿no? Porque comprometieron los recursos de la empresa y está en condición de quiebra prácticamente. Hay algo peor que esto. La empresa petrolera, en el caso de que hubiera un cambio de modelo económico, nosotros no tenemos el dinero, el capital con que reconstruir la empresa. Porque la palabra es reconstruir más que recuperar. Sí. Exacto. Nosotros tenemos un problema también de que el petróleo no va a seguir siendo la base de la economía venezolana, no puede seguir. Nosotros tenemos que ir a una necesaria diversificación. Obligada. De hecho. Y tenemos que vernos en los modelos de los otros países exportadores de petróleo. ¿Qué están haciendo ellos? Sobre todo considerar el proyecto Visión 2030 que tiene Arabia Saudita, donde va a colocar en bolsa el 5% de su industria petrolera. Correcto. Lo que está haciendo Qatar. Aramco. Lo que está haciendo Qatar. Correcto. En este momento el principal exportador petrolero del mundo, que tiene una producción petrolera cerrada de más de 10 millones de barriles, que tiene una situación financiera holgada, está privatizando su empresa petrolera Aramco, para conseguir recursos para una diversificación económica. Nosotros tal vez tengamos que ir a un modelo de este tipo. Es decir, la Arabia Saudita está creando un fondo financiero a través de los fondos que va a conseguir a través de la privatización de su empresa petrolera. Nosotros tenemos que ir a un tipo de política parecida o semejante. Yo creo que es lo más aconsejable. Yo diría que, y dejando de sobre esos todo, criterios nacionalistas. No, por supuesto que sí, era lo que lo decíamos en los programas anteriores. Tenemos que salir de ese limbo nacionalista y patriotista que no nos ha conducido a nada. Claro, porque eso no nos inserta en el mundo global de hoy, en el mundo que se está manejando hoy y el que viene adelante, que es todavía más agresivo en ese sentido y más globalizado. Vamos a hacer un corte comercial, amigos, y regresamos para continuar con el tema que estamos abordando hoy en un punto candente de la economía. ¿Qué pasará con la economía venezolana ahora, después del 20 de mayo? Ya venimos. Estamos con más de un mundo de economía aquí, martes de un punto candente. ¿Qué pasará con la economía venezolana después del 20 de mayo? En el segmento anterior, Fidel y David conversábamos que Venezuela tiene que ir hacia un modelo de privatización específicamente de sus industrias y específicamente del sector petrolero. Colocábamos como ejemplo la política que está diseñando dentro de un plan de Visión 2030, así lo ha denominado Arabia Saudita a través de su estatal petrolera Aramco. ¿Con qué propósito lo hace la conservadora Arabia Saudita? Simplemente de modernizar su economía y de insertarse plenamente en el modelo global del capital.
es decir, de los capitales globalizados, buscando inversiones, negocios con el capital transnacional. Y de prepararse también para el mundo que viene, en donde va perdiendo peso rápidamente la importancia que tiene el petróleo como fuente de la energía del globo, ¿no? Eso uno no se puede perder, digamos, de vista. El negocio, el petróleo es un negocio. Nosotros no lo vemos como un negocio, nosotros lo vemos como el dios petróleo. En serio. Y parte de nuestros problemas políticos es pensar que el petróleo va a financiar la política personal de alguien. Nosotros hemos visto el petróleo de todos puntos de vista menos como es, un negocio. Y el problema cultural, porque pensar que porque tenemos petróleo somos ricos, así se piensa mucho en este país también. Sí, es un problema cultural. Ahora bien, el negocio está cambiando. Arabia Saudita reconoce las tendencias del negocio y está privatizando su empresa petrolera. Al mismo tiempo está haciendo un fondo soberano un fondo de inversión nacional con los recursos de esa privatización y va a una diversificación muy ambiciosa. Está muy bien. Estilo noruego, en algún grado. Ahora muy bien, hay una cosa, nosotros tenemos una industria petrolera destruida. Volver a la situación previa a Chávez, previa al chavismo, tampoco podemos. No. El sector de energía venezolano tiene que abrirse a la inversión. A la inversión extranjera. Y tenemos que revisar esos modelos de privatización, que no es solo de Arabia Saudita. Las dos grandes empresas rusas, Rosneft y Lukoil, están vendiendo paquetes, están haciendo oferta pública de acciones. Lukoil ya tiene el 20% de su capital colocado. Están privatizando. De manera que esa es la tendencia del negocio, un negocio más integrado a un negocio abierto. Esa es la tendencia del negocio petrolero. Si no nos montamos en él, vamos a ser vamos a quedar como un productor marginal. Así es. Así lo dijo Luis Justi en una entrevista que dio hace pocas semanas al diario El País de España, Venezuela, y que él dice que indiscutiblemente hay que privatizar PDVSA y abrirse al capital transnacional. Claro, y cuando estamos hablando, digamos que casi exclusivamente de este tema, el programa, digamos, de desarrollo del país a futuro tiene que englobar muchas otras cosas: el desarrollo tecnológico, educativo, la restitución de la academia en el país, garantizar y recuperar todo el sistema de salud y el sistema de educación. De lo contrario no se podrá generar, digamos, producción. Hay que fortalecer a la industria privada, hay que recuperar la infraestructura del país para poder darle apoyo a todo aquel que vaya a invertir y generar alguna producción y alguna riqueza en el país. O sea, tenemos delante una labor titánica que, como muy bien dijiste, David, hace un rato, referido al caso PDVSA, que también aplica al país, tenemos por delante la boba tarea, y lo digo boba no por desprestigiar el tema, de reconstruir un país destruido. David, aquí hay que empezar de cero, se puede decir. Sí. Realmente recuerdo un inglés que yo conocí en una oportunidad hace algunos años aquí en Venezuela, y dijo: Venezuela es un país donde todo está por hacerse, pero ¿por qué no han dejado hacer? Eso es un dicho del siglo XIX, no, del siglo XVIII, perdón. Okay. Dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer. Sí. Nosotros hemos creado un problema económico a partir de los 60, de cerrar las partes más ventajosas de la economía venezolana a la inversión privada. Se llamó nacionalismo petrolero, se llamó industrias estratégicas. Es tercermundismo. Y es una tendencia a una política totalitaria, a que el control sobre esas áreas económicas te iba a mantener en el poder, o te iba a dar recursos para mantenerte en el poder. Algunos pensamos que es un predominio de ideas de izquierda que siempre han estado presentes en todo el esquema y el espectro político venezolano, porque aquí no tenemos movimientos de derecha que hacen falta, aunque la gente no quiera aceptarlo ni hablar de eso. Pues seguir las tendencias que se ha mantenido en este gobierno bolivariano, donde las exigencias del orden económico mundial, del modelo de las economías de los capitales globales son otras, pues entonces ¿cómo queda esto? Porque una economía cerrada, una economía empobrecida, miserabilizada, y entonces,
que le da la espalda total a las exigencias, a los retos y desafíos de los capitales transnacionales? Nosotros tenemos que crear una industria privada fuerte, claro, y no en áreas tradicionales, en áreas no tradicionales. Para poder diversificar. Tenemos que darle cabida al capital internacional, no es decir, la inversión que nos va a modernizar. Y tenemos que reinterpretar todo el negocio petrolero y las mal llamadas áreas estratégicas venezolanas como una apertura a la inversión y a la empresa privada. Venezuela tiene que desarrollar una industria turística, tiene que desarrollar una industria en tecnología, tiene áreas que son competitivas para eso. Y esos sí son motores para una economía. Exactamente. Eso sí. Con inversión. Con inversión y con garantía, proyectos con país. Confianza. Un proyecto de desarrollo, un proyecto que tenga crecimiento y desarrollo económico social sostenido en el tiempo, pero con inteligencia. Así y es para estar al día y para estar al nivel de las exigencias del orden económico mundial. Así es. Aquí no hay de otra. Y con ese comentario, lamentablemente, tenemos que concluir. Como acostumbramos, nos falta tiempo los días martes. Amigos, los invitamos cordialmente. Mañana miércoles estará con nosotros un periodista especializado en temas de conflicto y, por supuesto, en temas económicos, con quien estaremos conversando un tema similar al que hemos hablado. Muchas gracias, David. Gracias, como David. cada martes, y a todos ustedes muchísimas gracias, amigos. Ya saben que la economía es el motor que mueve al mundo. Buen provecho, feliz tarde.